Hola, buenos días. Hoy día hablaremos esta mañana respecto a una mirada de aspectos éticos de la psicoterapia. Y nótese también esta bajada de título y de la práctica médica psiquiátrica con orientación psicoterapéutica. ¿Ya? Ese es el tema. Bueno, quisiera partir por esta figura, este problema que es habitual verlo, ¿no? ¿Qué harían ustedes en esta situación, ¿no? Hay cinco personas atadas a la línea del tranvía, este transita en línea recta en su dirección habitual, se pronostica el fallecimiento de las cinco personas, al lado hay un operador del tranvía, ustedes están a tiempo de poder accionar una palanca, cambiar las líneas para salvar a las cinco personas, pero en cambio, con este cambio, el tranvía arrollaría a una. ¿Ya? Este es solo un ejemplo de las discusiones que se pueden llevar a cabo en el ámbito de la ética y de la bioética. El dilema del tranvía se resume en lo siguiente: ¿debo sacrificar una vida para salvar a cinco? Toma importancia analizar los dilemas éticos en relación a la psiquiatría y a la terapia, ya que se trata del ejercicio de una profesión que trabaja con la salud de las personas, muchas veces en riesgo. Hay varias definiciones de ética, pero utilizaremos esta en particular. Se define ética como el estudio de la moral y del accionar humano para promover comportamientos deseables socialmente, ¿ya? En toda práctica profesional se percibe una distinción entre el nivel técnico y ético de dicha práctica, y es un error argumentar que las interrogantes éticas pueden ser evitadas por una correcta práctica técnica. Son prácticas que están unidas desde el principio y por tanto hay que tener en consideración ambos aspectos para ejercer una práctica integral. La necesidad de la ética nace del indiscutible contacto con los otros, del espacio irreductible con el otro. De esta manera, no hay lugar para un no ética porque no hay un mundo sin el otro. A lo largo de la presentación veremos aspectos éticos de situaciones excepcionales, pero también la ética de la práctica cotidiana. Un primer paso para actuar dentro de los márgenes de la ética pasa por estar bien informados respecto a normas, reglas y leyes que regulen la profesión. Dichas reglas también son útiles para la protección individual de los profesionales y también del colectivo o gremio. El, partiendo por el código de ética del Colegio Médico. Este, en su código, en su última edición, que es del 2019, ya recoge consideraciones éticas para el ejercicio de la práctica médica en general. Algunos ejemplos son los siguientes: el artículo 7: el médico, tanto en su ejercicio profesional como en su vida pública, debe observar un comportamiento acorde con la moral, el decoro y el prestigio de la medicina. En el artículo 12, el médico debe obrar siempre con honradez y buena fe. No ha de afirmar o negar con falsedad, hacer citas inexactas o tendenciosas, ni hacer certificaciones falsas. En relación a la relación del médico con sus pacientes, el artículo 17 versa: el médico atenderá profesionalmente a su paciente en una relación de confianza y respeto que garantice la libertad y autonomía de ambos. Y respecto al secreto profesional, el artículo 29: el secreto profesional es un deber inherente al ejercicio de la profesión médica y se funda en el respeto a la intimidad del paciente, quien devela información personal en la medida que ésta es útil para el tratamiento de su enfermedad. Ya en definiciones un poco más específicas, otros códigos apuntan más a la relación terapeuta-paciente, como el código de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Este dice que los psiquiatras deben, en todo momento,
tener en cuenta las fronteras de la relación psiquiatra-paciente y abstenerse de explotar a los pacientes desde intereses financieros, emocionales, sociales u otras necesidades. Este mismo código también da cuenta de 5 principios fundamentales. El principio del respeto a los pacientes o autonomía. Antes estaba el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia. También habla de mejorar los estándares de la práctica psiquiátrica, aplicar la práctica psiquiátrica al servicio de la sociedad. Estos 5 fundamentos recuerdan a los 4 grandes principios rectores de la bioética. Más específico aún es el código de ética de la APA, de la American Psychological Association, normando la forma de relacionarse con pacientes. Y aquí ya se tocan temas más delicados, como la relación, el concepto de relaciones múltiples, que es cuando el terapeuta se relaciona con sus pacientes de alguna manera fuera de la terapia, fuera del marco de la terapia. Y ya empieza a especificar el carácter antiético de la intimidad sexual con pacientes, con expacientes, con familiares de pacientes o cercanos a estos, ¿ya? Esta evolución, esta necesidad de hacer explícito esto, habla de la necesidad de ir siendo cada vez más detallista y definir explícitamente las faltas éticas, dado que los márgenes de ambigüedad que suceden en la terapia se prestan para interpretaciones variadas, siendo usadas por quienes transgreden estas normas para justificar sus propias conductas. Entonces, existen algunos tipos de práctica profesional desde el enfoque ético y según cómo ésta se conduzca, la podemos clasificar de estas 3 formas. La primera de ellas es una práctica éticamente positiva con aspiraciones éticas, que es la que corresponde a una práctica que persigue los más altos ideales éticos y de conducta profesional en todas las interacciones con sus pacientes. Después está la práctica enfocada en el control de riesgos. Aquí se comparte el objetivo de lograr beneficios en el paciente, pero está más enfocada en minimizar los riesgos para el terapeuta, los riesgos que puedan terminar en dilemas éticos o en acusaciones de malpraxis. Estos terapeutas desarrollan un modelo de práctica para disminuir la probabilidad de estos impases y lo logran con consentimientos informados, con una documentación efectiva, con consultas a expertos que si bien logran un adecuado perfil ético, es importante recalcar que el foco debe estar siempre en los intereses del paciente, no en la protección del terapeuta. Y ya la última es una práctica derechamente defensiva, está enfocada en la directa protección del terapeuta. Se rehúsan a trabajar con cierto tipo de pacientes, como por ejemplo pacientes suicidas o pacientes con serios trastornos de la personalidad. Esta práctica puede resultar en un mayor riesgo de dañar al paciente al negarse a tratar por ciertas temáticas que puedan ser de suma importancia para la mejoría de estos. Entonces, las faltas de ética en el contexto de psicoterapia son un tema tabú hasta en la actualidad. Hay un manto de misterio y de secreto que ha teñido el espacio terapéutico, no solo para quienes lo ven desde afuera, sino para los propios participantes. Esto facilita la aparición de una atmósfera de impunidad, ¿ya? Hay faltas éticas que son más frecuentemente denunciadas por pacientes como el contacto sexual, el abuso de poder, usar información privilegiada, aceptar regalos desproporcionados, préstamos de dinero, negocios o maltrato físico, ¿ya? Y estos son casos claramente dañinos para el paciente, pero los aspectos éticos consideran mucho más en lo que pasa dentro del box, ¿ya? Estos son los dilemas éticos que iremos revisando a lo largo de la presentación, ¿ya? Respecto a la estructuración técnica de la relación, el terapeuta puede caer en lo que se llama el dogmatismo escolástico. Al dar por supuesto que su propia orientación o escuela
es la más capaz de responder óptimamente a todos los problemas planteados por los pacientes. Con este supuesto dogmático, claramente, el profesional puede encajonar a los pacientes sin ser capaz de derivarlo a otros profesionales, con los cuales podrían estar en mejores condiciones al ayudar al paciente, ¿ya? Eh, Otra cosa es un profesional que, motivado por intereses económicos o de prestigio, comienza a usar procedimientos o dinámicas terapéuticas que él no está capacitado para emplear, adoptando lo que denominamos una actitud de imprudencia temeraria. Ambas actitudes atentan contra el principio de beneficencia y no maleficencia bioético respecto a la atención del paciente en salud mental. Respecto a la estructuración propia de la relación, es esencial desde el punto de vista ético informar a toda persona que inicia un proceso terapéutico respecto a las posibilidades, expectativas y molestias propias de este. El paciente, al decidir iniciar este proceso terapéutico, ejerce su autonomía. Estamos entonces hablando de que es deber del terapeuta el obtener un consentimiento informado a la hora de iniciar terapia. Existen particularidades a la hora de atender a individuos donde la capacidad de decidir válidamente sobre sí mismo pueda estar ausente o muy limitada. En estos casos, el consentimiento debe ser obtenido por sustitución. El consentimiento informado es un proceso que busca promover los intereses de los pacientes y funda las bases de una relación terapéutica. Respecto a la confidencialidad y el secreto profesional, este tema parece ser muy obvio, pero no siempre es cumplido de la misma manera en que se entiende su imperativo ético. Es importante que el paciente sepa que sus datos serán confrontados con el supervisor terapéutico, en caso de ser necesario, claramente. Y por eso, al empezar la terapia, el paciente deberá también dar su consentimiento en este sentido. Otro ejemplo, aparte, son los comentarios entre colegas. Estoy hablando de los comentarios sin propósito, que en ningún caso buscan un directo beneficio en la terapia de determinado paciente. Hay otros casos donde la obligación ética es la contraria. El profesional debe revelar los datos confidenciales del paciente aún a costa de la ruptura terapéutica, de la ruptura profesional. Estos ejemplos de estos casos son, por ejemplo, los pacientes depresivos con ideación suicida, ¿no? O pacientes paranoides donde existe un riesgo inminente de pasar a la acción y llevar a cabo una agresión a un tercero inocente. El pasar por sobre la confidencialidad del paciente es válido en estos casos con el fin de respetar el principio fundamental de la vida, sobre todo si es la del tercero inocente. Existe un riesgo de manipulación del paciente. Este está en el centro del problema ético de la práctica terapéutica y puede tomar distintas formas, donde se destacan las siguientes. Puede existir una imposición de valores personales. Esto nace de la actitud del terapeuta centrado en sí mismo, de tal forma que hace incapaz de velar por el verdadero interés de su paciente. La imposición de valores puede tener que ver con los roles de pareja, con el ideal de familia, con los valores políticos, religiosos, laborales, étnicos. La explotación económica puede darse también cuando la relación terapéutica se continúa sin un beneficio claro para el paciente, solo por el interés económico del profesional. Y las relaciones extraterapéuticas son un tema que suscita muchas interrogantes éticas. El asunto tiene un amplio espectro y va desde contactos triviales del profesional al compartir con el paciente el mismo ámbito social hasta el otro extremo que sería el contacto sexual. Detallaremos estos aspectos más adelante. Hay aspectos éticos en grupos específicos, en la investigación y en la parte forense, ¿no? También hay mucho aspecto ético en la atención de adolescentes, ancianos, enfermos mentales crónicos. En todos estos pacientes hay terceros implicados. Una pregunta,
¿Debe el terapeuta ser fiel al adolescente o a sus padres? O en el caso de un anciano, al anciano que es nuestro paciente o a los hijos que lo llevan a la consulta. Respecto a la investigación, no existe un marco regulatorio tan firme como el que regula los ensayos clínicos con psicofármacos, por ejemplo. Porque por eso es que la investigación en el psiquismo humano merece una ponderación ética minuciosa. Bueno, también resulta delicado el rol del profesional como perito forense. Su dictamen puede marcar la diferencia entre ir a la cárcel o ser hospitalizado, por ejemplo, o bien a quién se le da la tutoría parcial o permanente de un hijo. Basándose en el informe de un perito, un juez puede privar a alguna persona de algún derecho. Un ejemplo mediático de este caso es el caso de Britney Spears, por ejemplo. Respecto a la prescripción de psicofármacos, no está de más recordar que la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes ampara la posibilidad de que un paciente pueda rechazar un tratamiento haciendo uso de su autonomía respecto a su salud. Cuando ya se ha prescrito algún psicofármaco, es de decisiva importancia ética la información que se pueda dar a los pacientes respecto a ciertos efectos secundarios, como el síndrome parkinsoniano, la caticia, las distonías o la disquinesia tardía. Cuando se decide hospitalizar a un paciente, son varios los dilemas éticos en cuestión. Estos dilemas van desde la internación no voluntaria o contra de su voluntad, ¿no? Hasta la forma de trato que se le da a este paciente una vez hospitalizado. La prescripción del reposo terapéutico a través de la emisión de una licencia médica también merece una revisión desde esta mirada ética. El trabajo puede ser un factor protector para algunos pacientes. Una prescripción de reposo podría caer dentro de lo maleficiente en ese sentido. No hay mucha discusión respecto a lo ético o no de una emisión fraudulenta de licencias médicas. Y ante el rechazo de licencias médicas, quizás solo nosotros, como clínicos dentro del box, en un encuentro cara a cara con el paciente, podemos reconocer la importancia del reposo terapéutico. El rechazo sistemático de licencias médicas de parte de las aseguradoras no debe desmotivar la correcta indicación del reposo laboral terapéutico y en el caso del rechazo tampoco desmotivar la defensa y la justificación de que se pide a través de los informes complementarios. Son pocas las escuelas que incluyen la perspectiva de género en la formación de profesionales. Los prejuicios de género pueden teñir la práctica de los profesionales, alejándolos de la imparcialidad, de la neutralidad y de la objetividad tan necesarias para velar por los intereses del paciente. La psicoterapia con enfoque de género no es una escuela distinta como el psicoanálisis, como la terapia sistémica o como muchas otras, sino que se trata de una perspectiva, de una mirada transversal de la problemática de género y que es posible de ser incorporada a cada uno de los cuerpos teóricos, tanto de la psiquiatría, de la medicina y de muchas otras. Este es un tema ya más específico que vamos a empezar a tratar. La confianza es el primer cimiento de la relación psicoterapéutica. Cuando esa confianza es usada para la satisfacción de necesidades del terapeuta, se está abiertamente traicionando, defraudando y estafando a quien confió en él. Por eso pongo ahí un lobo con piel de oveja, ¿no? Alguien que pide ayuda terapéutica y es inducido por el profesional a una relación amorosa o sexual
está siendo abusado, pues quien se supone sabe cómo ayudarlo y conoce las reglas y técnicas para hacerlo, utiliza ese poder para la realización de sus propios deseos y no los del paciente. Además, se aprovecha de la fragilidad, debilidad, dependencia del paciente que tiene enfrente. La relación abusiva no se da de golpe, sino que se va dando a través de una distorsión lenta, pero progresiva del encuadre de la relación, donde el paciente comienza a sentir que es tratado como alguien especial. Poco a poco se va acercando, hay algún tipo de contacto físico muy sutil en un inicio, y de repente el terapeuta ya comienza a hacer confesiones sobre su vida sexual o marital al paciente, ¿no? Y ya comienzan a prolongarse las sesiones, no les cobra, lo ves siempre como el último paciente del día, incluso propone encuentros fuera de la consulta hasta que se llega al encuentro sexual propiamente dicho, como ha sucedido en muchos casos. El abuso, mirado de esta manera, de un terapeuta, implica un proceso. Por lo tanto, no es equivalente a asistir una vez al año al control médico. Y de esta manera, los efectos de un terapeuta abusador no son los mismos que el de un abusador puntual. Otro efecto dañino es el de la descalificación de la profesión y la desconfianza hacia la profesión, lo que evitaría futuras consultas, eh, pese a que sea necesario para algunos pacientes. Otra mirada. En terapia, uno podría enterarse de un abuso cometido por un colega. Así nacen algunas interrogantes como, ¿será esto cierto? ¿Cómo demostrarlo? ¿Denuncio o no denuncio? En función del respeto por la confidencialidad, de repente podemos terminar no haciendo nada y convirtiéndonos en cómplices del abusador, lo que se denomina inercia moral. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿atenta contra la ética profesional el sentir placer? En cualquier marco teórico o técnico, es esperable que los terapeutas sientan placer o satisfacción profesional. En estos casos, por ejemplo, al constatar mejoría, cambio o crecimiento del paciente, al recibir honorarios que les permitan tener un nivel de vida digno, al enriquecerse humanamente a través del contacto con personas que le aportan puntos de vista, experiencias diversas, padeceres impensados, historias de vida, anécdotas, al poder apoyarse en su experiencia clínica para escribir, para formar a otros, para enseñar, incluso al ocupar posiciones de prestigio y poder. Entonces, teniendo en cuenta todas estas fuentes de placer, pretender obtenerlo, además, en el plano de la sexualidad, del abuso o del maltrato, es éticamente inaceptable. Éticamente inaceptable. Como conclusiones, las implicancias éticas de la práctica psiquiátrica, terapéutica, son múltiples y no siempre existirá una respuesta única ante un dilema ético puntual. La formación ética, su estudio, análisis y consulta a expertos deben ser consideradas como herramientas del terapeuta, siempre al servicio del paciente. El llamado es a ejercer una práctica médica psiquiátrica profesional con altas aspiraciones éticas, teniendo siempre presente
los principios de beneficencia, respeto a los pacientes, no maleficencia, mejorar los estándares de la práctica psiquiátrica y aplicar la psiquiatría al servicio de la sociedad. Esto recordando los 4 principales pilares de la bioética: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, ¿no? El llamado también es a mantener una actitud autoscópica en la práctica, una actitud tal que permita mantener siempre sanos los márgenes de la relación terapeuta-paciente y evitar dar espacio alguno a la ambigüedad en cuanto a dichos márgenes. Eso genera un beneficio para ambos. En todas las circunstancias, siguiendo el imperativo categórico kantiano, el paciente siempre debe ser considerado como un fin y nunca como un medio. Aquí volvemos al dilema. Este dilema se presta para distintos análisis y para jugar un poco, ¿no? Los invito un poco a esto, a jugar con la ética, a pensar un poco como a darle vueltas a los dilemas, eh, para poder ir incorporándolo en nuestra práctica diaria y finalmente para poder ir ayudando a nuestros distintos pacientes. Muchas gracias.